La semana pasada estaba haciendo limpieza en la bandeja de entrada de mi correo y estaba comprobando si los que están en destacado siguen teniendo sentido, y estaba también revisando los correos antiguos para ver si podía ir borrando alguno. Buceando por la bandeja, llegué a un hilo de correos con un antiguo jefe que siempre firmaba sus mails con un lema: seguimos. Igual te escribía para pedirte un trabajo a última hora, o te preguntaba cómo iba una determinada tarea, pero siempre firmaba con ese seguimos. En todos esos meses yo nunca le di mayor importancia, y de hecho, conociéndome, seguro que hice bromas al respecto con los compañeros de trabajo. Pero como el sentido de absolutamente todo lo que nos ocurre depende del contexto, el otro día, cuando lo leí, me di cuenta de que esa firma de correo era inmejorable para estos tiempos. Seguimos no es mejoramos, y no es siquiera vamos a intentar mejorar. Tampoco es empeoramos. Seguimos no es una promesa de que todo irá bien o de que algo se llevará a cabo, como cuando nos encontramos a algún amigo por la calle y le decimos eso de oye, a ver si nos vemos. Seguimos es seguimos. Es remar. Seguimos es, en definitiva, no detenerse. Y eso, para los tiempos que corren, ya es mucho. Últimamente se ha hecho viral un chico, un periodista, que se llama Emilio Domenech. Lo podéis encontrar en Instagram, en Twitter, en muchas redes sociales como @nanísimo. Es un chico que vive en Estados Unidos y que se ha pegado un trabajazo enorme para cubrir las elecciones. Pero a mí personalmente no me ha sorprendido ese crecimiento, porque lleva muchísimo tiempo trabajando en este tema. De hecho, una vez hablé con él para hacer una entrevista para este podcast y la rechazó porque fue justo un poco antes de las elecciones y estaba hasta arriba, pero sí me dijo que ya sabía lo que tenía que hacer si quería seguir con esto del podcast. Era algo parecido a ese seguimos. Seguir intentándolo, no parar, seguir insistiendo. Y eso dice también Javier Aznar, que es un periodista que he citado alguna vez por aquí, que también me encanta, cuando le preguntan qué tiene que hacer para que un podcast tenga éxito. Y habla también de eso, de la constancia, de seguir. Sinceramente, nunca he sido una persona constante, jamás. Me canso muy rápido de las cosas. Pero del podcast no me canso. Y quizás casualmente están llegando cosas muy buenas. Muchos ya lo sabréis, pero a raíz de la entrevista con Ana Pérez Brián, en el segundo episodio de esta temporada, me llegó una oferta para empezar un podcast en Diario Sur. Eso para mí ha sido lo máximo. Trabajar en el periódico más importante históricamente de Málaga es un regalo. Un regalo en forma de podcast que se llama Memoria Sur y que hemos empezado a compartir con todos cada semana y que os invito a seguir igual que hacéis con Charlotte 1. El resumen y lo que quiero decir es algo muy manido, pero que empiezo a pensar que es la única realidad. Que si algo te gusta, o incluso cuando las cosas vayan mal, que lo único que podemos hacer es seguir, no parar, es remar. Así que, seguimos. Esto es Charlotte 1, un podcast malagueño de Curro Fernández Sibaja. Y en esta nueva charla vamos a hablar con Nielo Muñoz. Nielo es el director de arte del Cuartel, que es la agencia de publicidad y diseño más prestigiosa de Málaga, pero también es además el autor de una exposición que podéis ver en el Ateneo de Málaga, que se titula Málaga Patents. En esencia, son todos los patrones que forman la imagen iconográfica de Málaga, y aunque él va a explicarlo mejor, ya os invito a ir, porque seguro que de allí os vais a llevar un montón de recuerdos de infancia y con los que habéis crecido que no sabíais ni que teníais. Nielo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Curro, muy bien. Aquí estamos, con muchas ganas de hablar. Qué bien. ¿Contigo? Oye, pues muchas gracias que te he pillado a última hora, que a lo mejor ya estás un poco cansado o lo que sea, pero te lo agradezco igualmente. No, que va, soy un poco búho, no creas. Me gusta este bueno. horario. Sí. Oye, yo también rindo más por las noches. No sé si a ti te pasa igual, que trabajas más por las noches o no.
Pues fíjate, yo es que trabajo a todas las horas que pueda. Digo, mira, mientras más o menos tenga energía, hay que trabajar. Bueno, en realidad trabajo por las mañanas en mi trabajo normal, ¿no? Que es en una agencia de Ujú. publicidad, y luego por la tarde pues las tengo que aprovechar para dedicarme a mis proyectos personales. Así que bueno, un poco a la fuerza, pero bueno, soy un poco búho, sí. Sí, no, además yo creo que cualquiera que os dedicáis a alguna parte más artística y diseño tenéis que hacerlo en vuestro tiempo libre y muchas veces a lo mejor por la noche es cuando os viene también ese momento ya de Ese momento inspiración, mágico, ¿no? ¿no? Eso. La inspiración, ¿no? Tan perseguida. Pues sí, a veces en el momento en el que empiezas a desconectar es cuando llega, ¿no? Eso sí es real. Oye, le pregunto a todo el mundo que se basa por el podcast que de dónde es, porque yo creo que tú, por el acento, no eres de Málaga, igual me equivoco, corrígeme. No, yo soy de Madrid. Soy de Ujú. Madrid. Me pregunta mucha gente, sobre todo a raíz de mi proyecto, ¿no? Además me presentan muchas veces como el diseñador malagueño. Y casi para mí es un halago, ¿eh? Porque es verdad que me siento muy malagueño. Mi familia, te diría que al 80% es malagueña. Y he estado siempre vinculado a estas ciudades de pequeñito. Pero yo soy madrileño. Oye, y lo digo con mucho orgullo, ¿eh? Que también Ujú. tengo allí familia y tengo allí también otra familia de amigos. Y yo me he criado allí, sí. Antes de nada, estás aquí por Málaga Patents. Dime tú, porque Efectivamente. se lo he explicado a mucha gente, pero creo que mejor que nadie lo vas a explicar tú, así que dime qué es Málaga Patents. Uf, Málaga Patents es muchas cosas, pero vamos a empezar de menos a más, ¿vale? Málaga Patents es un proyecto de diseño, pero es un proyecto de diseño que ha conseguido reflexionar sobre muchas cosas. En realidad lo que hace es reflexionar sobre la identidad de la ciudad de Málaga, pues a través de los iconos que la han definido a lo largo del tiempo. Si tenemos que buscar una definición del proyecto, yo creo que esa es la más acertada. Pero Mm. luego, bueno, iremos hablando que, bueno, más allá que una reflexión, pues también es una reivindicación, es un ejercicio de diseño, es también, bueno, un acercamiento al patrimonio gráfico de la ciudad. Es, bueno, es muchas cosas, pero bueno, yo creo que en esencia es una reflexión sobre nuestro patrimonio y sobre su identidad. Málaga Patents de forma más física, por decirlo así. Es también una exposición que se puede visitar en el Ateneo, que se puede hacer hasta la semana que viene, que yo lamento profundamente no haber hablado contigo antes, pero como como el podcast se graba con dos capítulos, un capítulo cada 2 semanas, Sí, no ha sido posible cuadrarlo antes, pero de verdad que invito a todo el mundo a que aproveche esta semana que queda desde que se está emitiendo este podcast para verla, porque merece mucho la pena. Y es una exposición que está en el Ateneo, y en la entrada justo, en el cartel, digamos, de presentación, hay el último párrafo, me ha gustado mucho porque te dice, y te lo voy a leer, Málaga Patents es, en definitiva, una oportunidad de reinterpretar la ciudad, un homenaje a su folclore y, por supuesto, una reivindicación. Una llamada a no perder nuestras señas de identidad en un mundo cada vez más globalizado, donde todo tiende a la homogeneidad y, en consecuencia, a la desaparición de su personalidad. Que me parece, vamos, chapó, para acabar ese último sí. párrafo y levantarte y aplaudir. Sí, sí. Muchísimas gracias. La verdad es que en ese último párrafo está muy bien definida la esencia del proyecto. Efectivamente, como te decía antes, sobre todo yo creo que nos vale como reivindicación, ¿no? Nos vale como reivindicación y como acercamiento a ese patrimonio gráfico y abrirnos los ojos y a ayudarnos a redescubrir la ciudad de otra manera, ¿no? A través del diseño. Yo es Ujú. lo que digo, a mí me ha tocado ser diseñador, es lo que me gusta, pero seguramente venga un fotógrafo o venga un ingeniero aeronáutico y nos hable de Málaga de otra manera, ¿no? Porque al final esta ciudad tiene tantas miradas, pues como personas la visitan o la viven. Eso es, en definitiva, para que la gente lo entienda, en Málaga Patents lo que se muestra son patrones de diseño que están por toda la Eso es. ciudad y que Ujú. son fácilmente identificables. Estamos hablando, por ejemplo, de las tejas del mercado central, estamos hablando Ujú. del suelo de la térmica, de un montón de patrones, muchos geométricos, muchos no tienen por qué serlo, pero que son fácilmente identificables y que forman esa imagen, esa imagen iconográfica que tiene Málaga. Así es, así es. Además, una cosa curiosa, ¿no? Que me preguntan, ¿en qué te basas? Digo, bueno, en realidad, a mí lo que me gusta es hacer un acercamiento no solo a las fachadas de las iglesias, yo en Mm. realidad no distingo entre si encontramos ese patrón, como digo, en una fachada o en el tejado de un mercado o en el pavimento de una calle. Yo al final lo que intento rescatar, extraer, son esos diseños que hay detrás de esos lugares, ¿vale? Más allá del patrimonio histórico que tengan, del origen, de si está hecho con mejores o con peores materiales. A mí lo que me interesa es el diseño y que reflexionemos sobre él, ¿no? Entonces es un poco lo que intenta el proyecto. Me pasé a principios cuando abrió, en septiembre, si no me equivoco, me Ujú. pasé al principio para verla y ahora ¿Sí? como voy a hablar contigo volví a ir para refrescarlo Qué bien. y la verdad es que me pareció una cosa muy chula que la expo tiene como dos partes.
Una es el momento en el que vas a verla, descubres todas esas imágenes que te das cuenta que son parte de Málaga y parte de ti porque las reconoces fácilmente. Y una segunda que es, justo yo vivo cerca del centro, entonces hice el camino de vuelta andando hasta casa, en el que vas andando y te vas fijando entonces en todos esos patrones que no están Sí, en las posiciones necesariamente, pero que vas mirando a la calle, ya mirando hacia arriba y sí. viendo qué patrones forman la ciudad y qué otras imágenes son reconocibles. Pues mira, si para mí ese es el mayor éxito del proyecto. Si he Ujú. conseguido que la gente cuando sale de la exposición mire la ciudad de otra manera, para mí eso es un éxito. Eso es lo que quería conseguir, que miremos la ciudad de otra manera, ¿no? Y que sobre todo que valoremos esos elementos que forman parte de nuestra historia. Así que me alegro escuchar esto que me comentas. Sí, sí, Eso sí. es muy bueno. ¿Te ha ocurrido, supongo, Sí, también justo eso, que la gente te manda sí, patrones, ¿no? total, O sea, que ¿no? estás ya Bueno, en redes bueno, sociales, te metes y dices, oye, mira esta iglesia o mira esto en mi barrio, te seguro que te ha pasado ya. Bueno, una locura, ya te digo, ya desde el principio, antes incluso de la exposición, es verdad que es un proyecto que se fue volviendo muy colaborativo, pero bueno, ya a raíz de la exposición y del libro, esto ha sido una locura. Hay muchísima gente que me escribe, oye, mira lo que he encontrado en mi barrio, o mira las tejas que tiene mi abuela en su casa. Bueno, tengo para hacer pues 15 ediciones ya de exposiciones y de libros. Qué guay. Sí, 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 muy guay, muy Oye, guay. recomiendo mucho la cuenta de Instagram de Málaga Patents. Voy a dejar el enlace en las notas del podcast para que la gente lo consulte. Y Muy las bien. fotos, digamos, que son las láminas que también están en venta sobre esos Sí. patrones, que están Ujú. hechas las fotos sobre el patrón original, o sea, en el caso, por ejemplo, de la iglesia de San Juan, pues tienes la lámina con la iglesia de fondo. Son Así es. unas fotos chulísimas Mucha- y que merece la pena que la gente de verdad que lo esté escuchando, que vaya a las notas del podcast para buscar ese enlace al perfil de Instagram de Málaga Patents, porque de verdad que es muy ilustrativo, está muy guay. Muchas gracias. Además, yo creo que es el medio por el que más contacto con la gente, donde es verdad que lo tengo muy actualizado. Normalmente todas las noticias las pongo por ahí. Estoy trabajando en la nueva web de Málaga Patents, que va a estar Ujú. mucho más actualizada, donde también vamos a poder encontrar todo lo relacionado con las novedades del proyecto, los productos que estoy comenzando justo ahora a vender algunos productos relacionados con el proyecto y demás. Todo esto lo vamos a poder encontrar en la web, pero sí recomiendo mucho el visitar el perfil por eso, porque es verdad que está muy actualizado e intento interactuar con la gente a través de él. Además, Málaga Patents, además esta exposición, como digo, que ya le queda una semana, va mucho más allá, porque estás hablando de esa página web que se va a quedar de forma permanente, estamos hablando Sí. de que hay láminas en venta que pueden ser muy interesantes para cualquier persona que Ujú. le guste el diseño en Málaga, o también un libro, que el libro de cara a Navidad creo que es un regalazo, que estamos hablando de Sí, esos, sí, sí, no, de verdad, creo que es un libro de esos para recordar y que da gusto verlo, porque son esos patrones y la historia de dónde se encuentran. Entonces, es súper interesante. sí, es verdad que bueno, el libro está funcionando súper bien. Ahora os cuento un poco Ujú. cómo nace tanto la exposición como el libro. Ha sido una oportunidad gracias a la ayuda de muchas personas, ¿no? Y el libro es verdad que es muy interesante, porque al final lo que hace el libro es ampliar lo que encontramos en la exposición, Ujú. ¿no? Encontramos en la exposición tenemos pues una selección de patrones, ¿no? Y algunos apuntes de curiosidades de estos, pero en el libro ya hago un repaso más completo por, bueno, por este itinerario que planteo en Málaga para descubrir todos esos patrones, las historias que hay detrás. Y una cosa muy interesante también que contiene el libro son reflexiones de diferentes personajes del mundo artístico y de la comunicación de Málaga. Eso es. Ya te digo que tiene como muchos prismas Ujú. el Es libro, ¿no? muy, Sí, dime, dime. Sí, eso que es muy recomendable. Te quiero Ujú. preguntar, lo que pasa es que sé que lo has respondido mil veces y sé que te lo ha preguntado todo el mundo, entonces quiero hacerte todas esas preguntas del tirón y que tú me Claro. lo respondas. Básicamente es que cómo empieza el proyecto, que cuánto tiempo tardas en recaudar todas esas imágenes, que me cuentes un poco cómo es ese proceso y hacértelo todo en una pregunta para que nos la quitemos de encima y tú te No, no, quites de eso que sabes que estás, seguro que estás harto de decirlo. que va, yo encantado, ¿no? Bueno, ¿cómo empieza el proyecto? El proyecto empieza a través de la observación. Yo soy una Ujú. persona que me gusta mucho pasear, me gusta mucho pasear. No tengo 70 años, pero me gusta mucho pasear. Soy una persona que me gusta además pasear por los lugares que no solemos pasear, ¿no? Salirme a lo mejor de Calle Lario, salirme de Calle Granada, meterme por rinconcillos, meterme por los callejones. Me gusta, pues bueno, ver esa otra ciudad que a veces nos perdemos. Entonces, pues a través de esos paseos llegué un poco a esta reflexión, ¿no? Digo, joder, es verdad que Málaga, a través de todas las civilizaciones que han pasado por aquí, de todos los movimientos de arquitectura que han podido pasar por aquí, tiene en realidad una riqueza ahí que no le estamos prestando atención, ¿no? Y en concreto, podría decir que el proyecto comenzó delante de la fachada de la iglesia de San Juan, que es Sí. probablemente el patrón más icónico del proyecto, ¿no? El que todo el mundo reconoce. Y es que me hizo mucha gracia porque un día mirando a esta fachada, que es probablemente, como te digo, la más popular también entre los malagueños,
vi a un par de adolescentes haciéndose selfies, ¿no? Y utilizando esa fachada como si fuera un fotocall, ¿no? Ujú. Entonces me hizo mucha gracia pensar cómo al final cada uno de nosotros en la ciudad interactuamos con este tipo de diseños y de patrones de una manera diferente. Y dije, al final estamos haciendo uso de ese patrimonio, ¿no? Sí, Puede ser un adolescente e interactuar con él así, o puede ser alguien que le encante el patrimonio y, bueno, y lo vea con otros ojos. Entonces ahí dije, joder, pues aquí hay algo, ¿no? qué Yo guay. creo que No, no. hay una reflexión sobre la identidad visual de la ciudad que nunca se había hecho en Málaga. Fíjate, creo que era algo que no se había reflexionado, al menos desde este punto de vista. Sí, a mí Ahí, lo que más me sí, gustó fue eso, que lo vi muy original. Cuando lo leí, que se abría en la exposición y empecé a ver las primeras imágenes y tal, dije, joder, que es lo que tú dices, esto no se ha hecho antes, es muy reconocible por todos y llama mucho la atención. es verdad que obviamente ha habido otros artistas que han trabajado alrededor de los patrones, pero es verdad que, bueno, esta reflexión como tal sobre el patrimonio gráfico de la ciudad y sobre, bueno, aprender a ver la ciudad de otra manera, creo que no se había hecho. Al menos yo no tengo conocimiento. Y bueno, ahí yo creo que reside también un poco el interés del proyecto, claro. Qué guay. Hablas mucho de reflexiones en el libro Sí, que sí, vienen también sí. recogidas. Y hay una Sí. frase que aparece en el libro que a mí me ha Ujú. encantado y dice, lo que no seamos capaces de ver acabará desapareciendo. Y a mí me ha encantado porque precisamente en la segunda vez que fui a ver la exposición, automáticamente le mandé una foto a mi madre. Y era la segunda foto que te encuentras, el segundo patrón que te encuentras a la derecha en cuanto entras, y es el de los azulejos, el que creo que estaba situado en calle Jinete. Sí, Esos claro. azulejos típicos andaluces que todos hemos visto, a mí Sí, me despertaron algo en la cabeza porque yo pensaba que era un azulejo que estaba en el patio de mi casa antes de que se hicieran unas obras. Entonces le mandé la foto a mi madre y le dije, mamá, ¿estos son los azulejos que estaban? Me dijo, no, no, estos son los de casa de tu tía. O sea, claro. igualmente, digamos que Esos yo tenía un recuerdo, azulejos, tal cual, yo tenía un recuerdo que cuando lo vi, no sabía ni que lo tenía, se me abrió. Y es justo lo que se decía en el libro, que esas cosas que no somos capaces de ver o que dejamos de ver, desaparecen. O sea, tenemos que exacto. tenerla en cuenta, porque ese simple azulejo me estaba recordando a mí muchas cosas de la infancia y era muy llamativo. Pues fíjate, esta reflexión que me comentas, ¿no? Me la ha hecho mucha gente, Ujú. me lo ha comentado muchas personas. Es verdad que ese zócalo, ese azulejo es probablemente el más popular, no de Málaga, de Andalucía, ¿no? Es, Seguramente. sí, 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 es muy propio de los colegios, es muy propio de las casas en los pueblos, incluso en la ciudad, ¿no? Y mucha gente me ha comentado eso, pues este azulejo lo tenía mi abuela en su casa o era el azulejo del patio de mi colegio. Entonces, fíjate que a través del diseño, a través del proyecto, al final conectamos con nuestra infancia, conectamos con momentos de nuestra vida. Pues también para mí eso es un éxito del proyecto, ¿no? Fíjate que nos ayuda a reconectar con momentos a lo mejor felices de nuestra vida, ¿no? Eso es. Sí, sí. Ujú. Sobre este tema, sobre Sí, desbloquear recuerdos, por llamarlo de alguna forma, sí. hablé con Spock Esponja en una entrevista de la primera temporada Ah, ajá. y hablamos mucho sobre ese tema. ¿Y qué cosas son las que a ti te ayudan a desbloquear recuerdos? O sea, ese momento que me pasó a mí, que vi ese azulejo y caí en mi infancia, caí en ese patio en casa de mi tía, ¿qué es lo que a ti te ayuda a recordar esas cosas, a desbloquear esos recuerdos? Que me ayude a desbloquear esos recuerdos. Uf, pues creo que muchas cosas, ¿no? Me ayuda mucho, pues fíjate, te vas a reír, pero por ejemplo el cine me ayuda mucho porque yo tengo dos hermanos que son muy mayores, me llevo bastante edad con ellos Ujú. y en concreto el mediano, pues siempre le encantó el cine, entonces yo he crecido viendo películas que no eran a lo mejor muy aptas para niños de 8 o 9 años. Entonces, fíjate que, por ejemplo, pues reconecto mucho con mi infancia pues a través de, por ejemplo, el cine, ¿no? Es lo primero que se me ha venido a la cabeza. Reconecto mucho con mi infancia, fíjate, paseando por Málaga, porque es que tú piensas que, como te comenté al principio, yo me crié en Madrid, Sí. pero para mí Málaga era el lugar de las vacaciones, era el lugar de volver a reunirme con mis primos, era cuando yo no iba al colegio, yo estaba en Málaga. Yo estaba constantemente aquí, en Navidades, en verano, en Semana Santa. Entonces, bueno, tenía, como yo digo, un pie en Madrid y otro en Málaga. Entonces, tengo muy buenos recuerdos también de mi infancia aquí en esta ciudad. Entonces, ya cuando he sido más mayor y he vuelto a Málaga, y bueno, ya que permanezco aquí, que vivo aquí desde hace unos años, pues me estoy reencontrando con muchos momentos de mi infancia de vez en cuando por aquí, cuando paseo, cuando visito la barriada que era de mi abuela. No sé, Málaga para mí también es un billete al pasado, como yo digo. He leído una entrevista que hablabas, no recuerdo las palabras exactas, pero hablabas mucho de que hoy existen en todas las ciudades las mismas franquicias, que al fin Sí. y al cabo nos están definiendo unos mismos estilos, incluso decías que la arquitectura cada vez era más similar, Ujú. y me ha llamado mucha atención porque es cierto que estamos perdiendo una identidad propia y estamos creando una compartida. Y de hecho, sobre esto, que te lo voy a comentar porque me pareció muy interesante y de hecho va a ser el próximo invitado en el podcast, hay unos investigadores de la UMA
que están haciendo un proyecto sobre arqueología lingüística. Básicamente lo que dicen es que en los últimos 50 años el habla malagueña se ha nacionalizado, por decirlo así. Un ejemplo claro, te lo digo abiertamente, mi madre es cecea y mi padre es sesea, y mis hermanos y yo pronunciamos de la forma más correcta posible, digamos, más castellana. Entonces, Claro. ese tipo de cosas son las que se están perdiendo. Exacto. Y a mí me llamó mucho la atención, porque no sé si tú también, o sea, tú también notas eso, tú también notas que se está homogeneizando todo, que estamos haciendo un Totalmente. futuro mucho menos autóctono, por decirlo así. Mucho menos autóctono, más aburrido, porque eso al final se traduce. Yo defiendo que las cosas obviamente tienen que evolucionar, Ujú. pero también defiendo que hay ciertos rasgos que no se deberían perder o al menos que se deberían recordar, aunque puedan caer un poco en el desuso, pero que seamos conscientes de que eso ha existido, ¿no? Y de que, pues sobre todo, pues nuestros familiares, nuestros padres, nuestros abuelos lo han utilizado y que no debe caer en el desuso, ¿no? Yo, ya te digo, me gusta mucho trabajar proyectos relacionados con todo este mundo, de reivindicar un poco el patrimonio, porque el patrimonio no es solo el patrimonio histórico, es también el patrimonio lingüístico, ¿no? Hay algunos proyectos por ahí, ¿no? Que lo reivindican, que dice, habla tu andaluz, ¿no? Y que reivindican el habla andaluza, ¿no? Que durante muchos años, pues parece que, sobre todo los medios de comunicación, parece que nos han enseñado que el habla andaluza no era la correcta. Cuidado con esto. El habla andaluza es riquísima, ¿no? Y tenemos que reivindicarla. Me Sobre parece, todo muchas expresiones, ¿no? Que se están eso perdiendo y es. que me parecen maravillosas porque tenemos una riqueza lingüística brutal. Digo tenemos porque a veces me siento también un poco No, no, malagueño, sí, ¿no? sí, eso es así, al fin Pero y al cabo a ti te ha tocado. Ujú. hablo por mi madre, ¿no? Hablo por mi madre que se ha tirado viviendo 40 años en Madrid, ya también vive aquí en Málaga, todos vivimos aquí, y no ha perdido una pizca de acento andaluz. Ha hablado Eso es. malagueño y no ha perdido ese vocabulario, o sea, ha sido una persona que ha mantenido muy viva todo este patrimonio lingüístico. Entonces, me parece interesantísimo que no se pierda. Pues sí, esa parte también de Málaga Patterns, de ese toque, a no perder esa señal de identidad, creo que también es muy interesante. Sí, la verdad que sí. Y fíjate, si al final, como te decía, yo como diseñador me ha tocado hacerlo de esta manera y creo que es interesante porque otro de los grandes éxitos del proyecto yo creo que ha sido el poder conectar con diferentes públicos. Porque como te decía, a lo mejor a alguien que le interese el patrimonio o, por ejemplo, a los arquitectos le ha interesado mucho el proyecto, pero una cosa que me ha encantado es que ha conectado mucho con un público muy joven, con personas interesadas por el diseño, que les gusta el diseño más minimalista, porque bueno, al final, como habrás visto en la exposición y en el libro, cuando yo extraigo esos diseños, ¿no? De la calle, de la ciudad, lo hago a través de la geometría, pero de una manera bastante minimalista. Y luego ya hago la réplica completa, ¿no? Pero intento quedarme con la expresión mínima de ese patrón. Eso es, hay Y, como tres y- partes, sí, sí. exacto. Y esto ha funcionado muy bien entre los jóvenes. Hay muchos jóvenes que me dicen, es que me encantaría hacerme una camiseta con esto. Sí, Luego, lo siguiente que te dicen es, ¿de dónde la has sacado? ¿No? Y ya cuando le explicas que esto está en su ciudad y que a lo mejor ese patrón que le gusta tanto forma parte de un pavimento que tiene más de un siglo, pues los chavales flipan. Entonces, mira, de alguna manera estoy consiguiendo que reflexionen a través del diseño, ¿no? sí, eso es así, y que sientan esa parte cultural como suya, que es importante porque es lo que estamos hablando. Claro, Estamos tendiendo a homogeneizarlo todo y tenemos que saber claro. qué es lo que nos corresponde y qué es lo que tenemos que sentir como Exacto, nuestro. Es así, es así. exacto, eso es así. Además de Málaga Patterns, que ya hemos hablado mucho y muy bien además sobre ello, eres director de arte en el Cuartel, que para quien Sí. no lo sepa es la agencia de Málaga más prestigiosa. Ujú. Y antes hablábamos de que esas modas y esos gustos son cada vez más homogéneos. Pero claro, trabajando en una agencia de arte, una agencia y como director de arte, entiendo que pasarás por eso a diario. O sea, que tú verás como los clientes también te piden exactamente, oye, que quiero lo que hace que quiero lo que está haciendo esta persona o este cliente. Seguro que también ves que la gente también le da miedo arriesgar, ¿no? O le da miedo hacer cosas propias. Es verdad que al final eso es una lucha en el buen sentido, ¿no? Claro, los clientes quieren vender, ¿no? Su producto, su servicio, quieren que se les conozca. Entonces, ellos creen que la manera más inmediata y más rápida de conseguirlo es pareciéndome a mi competencia que está vendiendo más, ¿no? Bueno, probablemente tu competencia también tomó alguna decisión complicada en su momento de arriesgar, ¿no? Depende, pues, por supuesto, de cada marca y de cada producto que se vaya a vender. Pero obviamente pues hay que explicarle que si te pareces a otro, al final no vas a destacar, ¿no? Y esa es una lucha que hay en la publicidad a diario, a diario. Pero bueno, al final es nuestro trabajo también, intentar hacerle entender al cliente, ¿no? Pues cuál es la mejor manera de vender su producto. Habrá veces que, oye, pues a lo mejor sí que le compensa parecerse a otro producto para que
¿no? La gente entienda, pues... Sí, por el cuál camino es por el que su... vas, exactamente, sí, sí. Efectivamente, ya depende un poco del el punto en el que se encuentre el producto de esa persona o su marca, pero sí, es un mundo complejo, la verdad, el de tratar con los clientes y demás, sí. Mm. No puedo dejar de recomendar la cuenta de Instagram de Málaga Patents, porque creo de verdad que es muy interesante y si estáis teniendo dudas sobre si ir a la posición o no, solamente tenéis que meteros en la cuenta de Instagram, la he dejado abajo en las notas del podcast, y vais a ver que es muy interesante y que vais a entender fácilmente qué es eso de Málaga Patents. Os invito también a seguirme a mí en redes sociales, ya sea en Instagram o en Twitter, como @currofsibaja, y ahí podemos charlar, me podéis recomendar personajes con los que hablar, historias que queréis que cuente, y ya sean malagueños o no, porque ya sabéis que este podcast también tiene una modalidad de pago en la que tenéis un contenido exclusivo y es con entrevistas a personajes que no son malagueños. Hemos hablado con Ger, hemos hablado con Wonder Reds, que es el español más joven en haber visitado todos los países del mundo, y la última entrevista fue con José Antonio Pérez Ledo, que es el autor de los 2 podcasts más conocidos a nivel de España, que son El Gran Apagón y Guerra 3. Y además es guionista, creador de Órbita Laica, un tío súper interesante y con el que tuvimos una charla muy chula. Así que lo dicho, os invito también a que colaboréis en crear ese tipo de contenido, en apoyarme. A partir de 1,50 euros al mes vais a poder invertir y consumir ese contenido especial que es solamente para suscriptores de pago. Por último, os invito también a que dejéis un comentario, una estrella, cualquier valoración en la plataforma en la que estáis oyendo esto, ya sea en iVoox, ya sea en Apple Podcast, ya sea en YouTube, ya sea en Spotify, donde sea. Me vais a ayudar muchísimo haciendo eso. Así podremos seguir creciendo y traer a gente aquí cada vez más interesante. Y ahora sí, vamos con el final de la charla, con Nielo, que estaba cogiendo unos tintes muy interesantes, así que vamos con ello. Eres profesor también de creatividad en EADE, y Eso es. Pedrita, que es amiga, que ha sido la que me ha pasado tu contacto, hablamos con ella al principio de la temporada y fue uno de los más escuchados y la verdad es que fue genial. Bueno, yo lo Haciendo... escuché el otro día y me encantó, ¿eh? Ah, sí, mira, me alegro, me alegro. Sí, claro. Sí, mucha gente dice que eso, que le gustó mucho y es verdad que es que solamente la forma que tiene Pedrita, que tiene Steffi de transmitir es impresionante, es Sí, genial, la verdad. ella es maravillosa, sí, tan natural y lo hace todo tan fácil, ¿no? Eso es, eso es. Mm. Ella está haciendo unos stories ahora muy chulas que habla sobre ser o no ser creativo Ajá. y me parece muy, muy interesante sobre esa noción que tiene cada uno, sin estar necesario ligado su trabajo, su vida laboral al mundo del arte, con ser creativo, si de verdad cree que lo son o no. ¿Tú Así crees es. que todo el mundo de verdad es creativo, tiene creatividad o eso se educa? Fíjate, es curioso porque a raíz de esto, Pedrito y yo somos muy buenos amigos también Uh-huh. y estuvimos hablando, Pedrito y yo, de ello y los dos coincidíamos, ¿no? ¿Cuál es mi postura acerca de esto? Yo creo que todos somos creativos, que todos aplicamos diariamente la creatividad en cada decisión que tomamos, aunque no lo creamos, la creatividad puede tener diferentes niveles. Y por supuesto, la creatividad no es algo que eres creativo o no eres creativo y naces con ello, ¿no? La creatividad también se puede entrenar, la creatividad es un músculo y al final lo entrenas, ¿no? Otra cosa es que, bueno, en tu profesión lo apliques también para ganarte la vida o no. Pero la creatividad como tal, yo creo que sí la poseemos todos. De hecho, creo que ha hecho mucho daño el tema de que haya una serie de profesiones que se consideran creativas y por ende ya se entiende que la creatividad del resto de profesiones está exenta. Y yo creo que eso no es así. Yo creo que lo que pasa es que, bueno, le hemos cogido un poco de miedo, ¿no? Pero todos somos creativos y sobre todo tenemos que perder el miedo a serlo. Tenemos que perder el miedo para ser creativos en nuestro día a día. Hay gente que te dice, no, yo no pinto, yo no soy creativo. Pero bueno, si es que no hace falta que pintes como Picasso para ser creativo, ¿no? Sí, Además, nos ayuda mucho en nuestro día a día el ser creativos, ¿no? sobre Para eso cualquier cosa. hablaba justo con el último entrevistado del podcast, con José Antonio Pérez Ledo, que es un guionista fabuloso, que ha hecho un montón de podcasts y un montón de programas de televisión conocidos, sobre eso que estabas hablando tú directamente, que quizás nos hemos fijado que la creatividad o que el ser único está al alcance solo de unos genios, pero Claro. que todos podemos acceder o hacer parte de ese mundo creativo, básicamente. Por supuesto, o sea, la creatividad está, pues no sé, un profesor de matemáticas puede ser creativo a la hora de transmitir el teorema de Pitágoras a sus alumnos, ¿no? Hay que ser creativo en todos los ámbitos. Hay que ser creativo en todos los ámbitos. Y
Lo que pasa que, bueno, hay como un gran estigma con esto, hay mucha gente que cree que no le pertenece la creatividad y la creatividad no tiene dueño. La creatividad es de todos, ya es el uso que tú le des. Pero yo defiendo esto mucho, ¿no? Y alguna vez, de hecho, cuando he tenido posibilidades de dar charlas en la universidad sobre este tema, he hablado sobre el proceso creativo y les hacía una pregunta a los alumnos y a todos les preguntaba, ¿cuántos pintabais de pequeños, no? Cuando tenéis 5 años, ¿cuántos pintabais? Y todos levantan la mano, ¿no? Y digo, ¿y actualmente cuántos pintáis? Y te levantan la mano 2. Y digo, ¿por qué habéis dejado de pintar? Y te dicen, pues porque no soy creativo, yo es que no se me da bien. Digo, fíjate, pero luego, a lo mejor en vuestro día a día cocináis, ¿no? Para sobrevivir, sí, vale, pero ¿y tenéis una estrella Michelin? No, bueno, pues ya está. Pues con esto pasa igual, no hace falta que seas maravilloso pintando o dibujando o escribiendo o haciendo lo que te guste, ¿no? Que tenga un carácter creativo. Pero hay que ponerlo en práctica porque te ayuda mucho y te abre mucho la mente y incluso como un método para relajarte, no sé. Es importantísimo que no nos olvidemos de pintar y hacer este tipo de cosas. No, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Si hablamos con José Antonio Pérez Ledo, como el último entrevistado, como te digo, sobre un tema que a mí me llamó mucho la atención porque me tocó mucho, me dejó pensando en ese tema. Y es que él hablaba de que decía literalmente que ninguno, a lo largo de nuestra vida, tenemos un pensamiento original o genuino. Y que lo que compartimos con nuestra generación, al fin y al cabo, son esos miedos, esas opiniones, esas preocupaciones. ¿Tú crees que es así? O sea, ¿tú crees que de verdad, digamos, que vamos siendo réplicas generacionales y que es muy raro que tengamos algo original o genuino que nos diferencie del resto? Que tengamos una certeza absoluta de que somos diferentes en algo al resto, ¿no? Es muy difícil, ¿eh? Claro, es complicado, porque cuesta incluso decirlo porque queremos ser diferentes, al fin y al cabo, por sentirnos especiales, que lo necesitamos, al fin y al cabo, para seguir viviendo. Yo creo que es una realidad que hay que reconocer, pero que es muy dura. Pero Eso es. Claro, nadie quiere reconocerlo, no todos nos creemos que somos originales y diferentes, pero creo que todos en realidad luego nos parecemos mucho en algunas cosas, pero eso no es malo. Yo creo que eso no es malo, ¿no? Yo creo que al final cada uno tenemos una serie de matices pues que nos hacen diferentes, bueno, y yo creo que cuando los compartimos, pues eso pues enriquece las relaciones que podemos tener y demás. Pero no creo que haya alguien completamente genuino. Nos parecemos seguramente más a Salvador Dalí de lo que podemos creer, por ponerte un ejemplo de un genio, ¿no? Sí, yo creo que además el hecho de tener esa humildad nos ayuda mucho. También, mira, hablando de la creatividad, ¿no? El ser humildes y el pensar que no hemos hecho no hemos conseguido un proyecto que nos haga completamente genuinos, el pensar que aún no lo hemos logrado, nos hace ser mejores personas, yo creo. Qué bueno, sí, me parece interesante lo que me dices, sí. Mira, el otro día es curioso, estuve viendo el otro día un documental de Paula Scher. Paula Scher es una de las grandes artistas y diseñadoras contemporáneas, ¿no? de nuestro mundo. Ella trabaja en Nueva York en una agencia de publicidad que se llama Pentagram, una de las más populares, ¿no? y de las más galardonadas. Sí. Y dice esta mujer, bueno, lleva petándolo desde hace 40 años o 50. Tú ves además los carteles que hacía para el Public Theater de Nueva York hace 40 años y están completamente de actualidad. O sea, los ves y dices, joder, ¿qué los pueden haber hecho ayer? Pues esta mujer dice que ella todavía cree que no ha hecho su gran obra y tiene 70 años, ¿vale? Entonces, esa humildad te ayuda a ser mejor, yo creo, como persona, como creativo. El no pensar que ya has llegado al culmen, ¿no? O que has conseguido ser genuino por un proyecto, yo creo que te hace mejor. Por eso creo que no ser genuino es bueno. Sí, eso sí, porque te pones los pies en el suelo. Exacto. Vamos a cerrarlo con las preguntas que le hago a todo el mundo y en concreto de ti me interesa mucho, porque todo el mundo que trabaja en ese mundo artístico sé que tenéis muchas referencias y me gusta. Dime un libro, me da igual que sea tu favorito, que es el último que te has leído, dime un libro. Así, de repente, de sopetón. Vale. Sí, sopetón. Me gusta, mira, Atrapa el pez dorado de David Lynch. Ah, qué guay. ¿Y de qué va exactamente? ¿De qué habla? Es un libro, fíjate, es curioso porque David Lynch, bueno, es un tipo que, ya sabemos, hace un cine muy peculiar, un cine muy independiente, ¿no? Muy interesante también. Yo es lo típico que cuando estaba en la carrera no podía terminar una película de David Lynch, ¿no? Me parece, pues bueno, son difíciles, ¿no? Al principio. Sí. Pero conforme uno se va haciendo mayor y le gusta el cine y tal, pues dices, hostia, pues es que en realidad tiene muchas cosas que decir este señor, ¿no? Pero no he visto toda su filmografía. Me gusta mucho él como personaje, porque luego es una persona que tiene mucho mundo interior. Y en este libro lo demuestra. En realidad el libro
en realidad es un libro muy agradecido porque no es un libro, no es una novela que tengas que leer de principio a fin. Es como un ensayo en el que habla en parrafitos muy breves de muchas cosas. Te habla de la creatividad, te habla de la meditación, te habla de cómo afrontar un proyecto, te habla de cómo entiendes la vida. Y es muy interesante porque cada reflexión es una pequeña enseñanza. Qué guay. Me parece muy interesante, sí. Pues lo apuntaré. Sí. ¿Una película, una serie? Una película, una serie. ¡Buah! Me vas a hablar de cine, que es otra de mis pasiones, y es complicado quedarme con una. Pero mira, como me gusta tanto el cine, y te voy a decir una película que es una oda, ¿no?, al cine, que es Cinema Paradiso, que es un clásico y me encanta. No me digas más. Ahí has tocado fibra. Sí, ¿verdad? Bueno, es un clásico y es una película que, no sé, siempre me emociona. La habré visto 200 veces y siempre me emociona. Entonces, por algo será. ¿Una canción? Una canción. Mira, te voy a decir una. Hablábamos al principio de la entrevista que no paro de trabajar, ¿no? Porque al final uno tiene muchas inquietudes y no paro. Entonces te voy a decir una que me la pongo de vez en cuando, que se llama Working Day and Night, de Michael Jackson, de su primer disco en solitario ya de adulto, que es Off the Wall. O sea, voy a recomendar la canción y el disco, que es un disco que también fue como muy avanzado a su tiempo. Me parece que es un disco muy funky, muy interesante y que es muy similar a la música que se está haciendo ahora o que está haciendo, por ejemplo, gente como Bruno Mars. Es un disco que era muy avanzado a su tiempo. Entonces, recomiendo la canción Working Day and Night y el disco Off the Wall. Y ya por último, si solo pudieras seguir una cuenta de Instagram, ¿cuál sería? Pues mira, yo creo que Instagram, aunque lo utilizo mucho como referencia para ver qué hacen otros diseñadores y demás, también lo utilizo mucho para distraerme. Y ya que estamos hablando de Málaga y de patrimonio malagueño, voy a decirte Spock Espoña, que creo que además le entrevistaste, como has dicho. Exactamente, sí, en la primera temporada ha sido entrevistado con más escuchas y de verdad que creo que quedó un rato chulísimo. Yo sé que está feo que lo diga, pero quedó un rato muy chulo. No, es que él es maravilloso. Es muy interesante. Es muy interesante, es muy fresco lo que hace y yo me parto de risa con todo lo que hace. Y eso sí que es patrimonio malagueño, lo que hace este chaval. O sea, me parece magnífico lo que hace. Justo eso, sí, pues lo que digo con todos, voy a dejar en las notas del podcast todas esas referencias, tanto del libro, películas, la canción, la cuenta de Instagram, por supuesto, de Spock Esponja, de Adri, y lo dicho, que ha sido un placer hablar contigo, que lo quería haciendo hace mucho tiempo, ya lo hablamos hace tiempo y ahora que hemos podido cuadrarlo, sabía que iba a merecer la pena. El placer ha sido mío, Curro. Para mí siempre es un placer hablar de diseño, hablar de Málaga y he estado muy a gusto. Muchas gracias. Qué guay. Mil gracias, Nelo. Gracias a ti, Curro. Charlotte 1 es un podcast de Curro Fernández Sibaja. Puedes escucharlo en iVoox, Spotify y Apple Podcasts.